Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de historia de la filosofía, historia de la filosofía 1. Eh, lo último que tuvimos viendo fue esa combinación que hacen lo pluralista de lo que se llama el principio de contradicción de Heráclito y el principio de no contradicción de Parménides. Lo hacen valer, digamos que en la esfera corpuscular, elemental, eh, aparece el principio de identidad o el principio de no contradicción de Parménides, porque las cosas son lo que son y no dejan de serlo eternamente, de manera corpuscular o elemental. Dígase agua, fuego, aire y tierra en los elementos de Empédocle, las homeomerías en Anaxágoras, o los átomos en los atomistas. Cada uno de estos elementos serían eternos, serían inmutables, ingenerables e incorruptibles, pero de forma ya combinada, eh, digamos que resultan los seres de este mundo que estamos viendo. Entonces ya ahí reinaría el principio de contradicción de Heráclito. Después, el último que vimos se llamaba Demócrito, de los pluralistas, que establecía dos mundos de consideración. Un mundo en el cual estaban los elementos, en el cual no existía el espectáculo de la naturaleza, sino que solo era un mundo atómico y se reducía a cantidad, a algo parecido hacemos hoy, dentro de lo que se llama la física cuántica y dentro de la física. Eh, Solo que lo vemos como una mirada de la realidad, no toda la realidad, no toda la realidad se reduce a física, aunque todo sea físico materialmente hablando, no toda la realidad se reduce a física. La matemática, la química, la biología, son otros mundos diferentes, otras verdades que se dan dentro del mundo de la realidad. Bueno, eh, y que no se puede decir que sean físicas para defender aquello de que no todo se reduce a física. Pero en Demócrito se inició ya lo que se llamaba la vida, esto que le llamábamos el subjetivismo, ¿verdad? Que este mundo en el que estamos viviendo es la creación subjetiva del ser humano que tiene los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. La vista como el sentido, la vida del ojo, el sentido del ojo. El ojo es el órgano, la vista es el sentido. El oído como la vida o el sentido de la oreja. El olfato como el sentido de la nariz, el gusto como el sentido de la lengua y el tacto como el sentido de la piel. Y estos diferentes sentidos, que cuando una persona muere, pues están ahí los órganos, los ojos, las orejas, la nariz, la boca, la piel, pero no están los sentidos. Los sentidos pertenecen a la dimensión vital. Cuando decimos vital, estamos hablando de vida sensitiva. Entonces, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto son potencias noxiológicas a través de la cual el ser humano entra en contacto con el mundo. Pero aquí en este pensador, Demócrito, serían como creadores de los colores. La vista crea los colores, el oído crea los sonidos, el gusto crea los sabores y así este mundo que vemos, por ejemplo, si estamos de frente a una manzana, el color de la manzana lo pone la vista, el olor de la manzana lo pone el olfato, el gusto, el sabor de la manzana lo pone el gusto, el, 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 la textura, la temperatura, la forma, la pone el tacto. Y en ese sentido, parecería ser que la manzana es un invento de los sentidos, el limón es un invento de los sentidos, la pera, y así también una piedra, un árbol. Entonces el espectáculo de la naturaleza a la luz de esta, podríamos llamarla la primera presocrática, ¿verdad? Al final de la primera presocrática, que son los pluralistas, especialmente en Demócrito, el mundo es una ficción, una creación en gran parte a partir del hombre.
Bueno, y entran en escena entonces los sofistas, que sería un poco comenzar ya con el tema de hoy. A los sofistas, de alguna forma, dicen aquella frase que todo es probable, que no existe la realidad, que la realidad, así como la pensó Demócrito, más o menos sería lo que pensó Demócrito, pero Demócrito dejó una parte que no, que era matemática, atómica, los átomos para Demócrito existían fuera de nosotros. Para los sofistas ni siquiera los átomos, ni siquiera el espacio, no existe nada. Todo está dentro de nosotros. El mundo es mi percepción. Esa frase no es de ellos, pero lo identifica perfectamente a ellos. El mundo es mi percepción. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Entonces, digamos que los, eh, los sofistas son subjetivistas a ultranza. Los dos más grandes sofistas son Protágoras y Parménides. Protágoras con su frase, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son. Y Gorgias con su frase famosa de que la realidad no existe. Si existiera, no se pudiera conocer. Y si se conociera, no se pudiera comunicar. Por lo tanto, estamos de frente al desconocimiento y a la irrealidad. Bueno, entonces, como la realidad no existe para uno y para el otro la realidad es pura movilidad, puro cambio, en el caso de Protágoras, entonces entendían que todo lo que nosotros hablamos nunca será defendiendo la realidad, porque la realidad es indecible. Tú no puedes decir lo que no existe. Para que la realidad exista, para tú hablar de la realidad tendría que existir. Pero si la realidad no existe, todo lo que tú dices está en tu cabeza. Dice, que la casa es blanca. Eso está en tu cabeza, porque ni hay casa ni hay blanco. Que yo me llamo José. Eso está en tu cabeza, porque ni hay tú, ni hay yo, ni hay José. Que las piedras son duras. Eso está en tu cabeza, porque ni hay piedra ni hay dureza. La realidad no existe. Entonces, todo es tu percepción. Son suposiciones. Entonces, para Gorgia, tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Si tú dices el sol es un astro y otro dice no, el sol no es un astro, ¿quién tiene la verdad? Diría Protágoras, los dos, cada uno tiene su verdad, porque para que alguien tuviera la razón, tuviera que haber sol, y como no hay sol, ni piedra, ni realidad, entonces todo es una suposición del hablante. Entonces, ¿quién tiene la razón? El que gane. Entonces, Grecia se convirtió en un mundo de discusión. A ver quién gana, a ver quién tiene la verdad, a ver quién es el mejor. Entonces los sofistas llenaron a Grecia con su doctrina. La retórica se convirtió en el arte de discutir y la discusión se convirtió en el arte de ganar. ¿Y para qué ganar? Porque el que ganaba la discusión se convertía en el mejor, en el más célebre, en el más grande, en el más importante. A eso es lo que se le llama arete. La palabra de arete viene de aristocracia. ¿Qué significa aristocracia? Viene de aristócrata. Aristo significa el mejor. Entonces, la palabra arete vendría siendo como hoy día no decimos de que la excelencia, como se diría hoy, la excelencia humana. Hoy diríamos, arete sería una persona que se ha realizado, una persona que llegó a lo que se llama la grandeza, lo mejor de sí mismo. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama la aristocracia o la arete, estamos hablando de la grandeza y de la perfección del ser humano. Bueno, entonces los sofistas se convirtieron en buscadores de lo que era la grandeza humana. Se convirtieron en eh, persecutores a través del diálogo, de la discusión, de lo que se llama la grandeza. Pero no la grandeza, digámoslo así, hoy diríamos una persona que ama a la humanidad, le llamáramos filántropo, no la grandeza filantrópica, de buscar la grandeza de los seres humanos. Vamos a decirlo así, sino la grandeza egoísta, mi grandeza. Tú buscas tu grandeza discutiendo y yo busco mi grandeza. Entonces, en la discusión, el que gane es el mejor, es el más grande. Bueno,
habrían otras cosas que decir. Yo entiendo que, por ejemplo, otras frases que se podrían comentar, por ejemplo, de Protágoras, es aquella frase de eh, convertir los argumentos débiles en fuertes. O sea, otra de las frases de Gorgia es: la retórica es un arte, el sofista es un maestro. Y otra frase que siempre yo vivo comentando es aquella de que la palabra es un instrumento poderosísimo que con un cuerpo pequeñísimo realiza obras divinísimas. Y en ese sentido nos encontramos con que hay... ¿Aló? ¿Tú quieres hablar, Angelisa? No se oye nada. El micrófono no se oye nada. Que si por favor puedes repetir la frase de Protágoras, por favor. Protágoras. Protágoras nos dice, la más famosa frase de Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? De las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Es lo primero, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Otra que mencioné últimamente fue eh, que la retórica es o no. O sea, de frente a que todos tenemos la razón, decía como que convertir los argumentos, esa es la frase, convertir los argumentos débiles en argumentos fuertes. Entonces, cuando hablamos de Protágoras, propiamente hablando, estamos, y de Gorgias, estamos hablando de que lo más importante es ganar, para ganar uno su grandeza humana. Bueno, nada, o sea, el próximo filósofo que nos tocaría tratar sería Sócrates, que vendría a hablar contra los sofistas. Si los sofistas todos quieren ganar, Sócrates de alguna forma viene a pelear contra todos los sofistas y a entrar con otro discurso en contra de este pensamiento. Pero ya eso será la próxima clase. Así que si tienen una pregunta sobre el tema, antes de repasar la lista, pues me la hacen ahora. Entonces se puede decir que la retórica sofista, yo había leído que ellos se centraban más bien en la forma de hablar, que todo lo que dijeran, aunque no fuera verdad, concordara y que pareciera verdad. ¿Es correcto así? La, la búsqueda de los sofistas es ganar la discusión. O sea, aunque si tú sostienes, que Gorgia sostenía una verdad y discutía contigo para ganar, y después que te derrotaba, él lo mismo que él defendía, lo acababa, para que se viera que lo importante no era lo que uno tenía, sino que era el arte de ganar. En el caso de Protágoras, tú tenías tu verdad y yo tenía la mía, no importa lo que tú dijeras, lo importante es que el otro quede vencido. Por eso decía Protágoras: convierte tus argumentos débiles en fuertes. Háblalo como si el único que tuviera la razón eres tú. No importa que tú tengas la razón o no la tengas, lo importante es que gane la discusión. Cuando se habla de coherencia, ya se está hablando de lógica matemática, ¿verdad? En ellos todavía no se ha llegado a esa coherencia, de que, como se dice hoy día, que lo importante no es tener la verdad, sino tener coherencia lógica. Eso es ya a partir de Bertrand Russell y a partir de Wittgenstein, ya eso es a partir de la lógica matemática, eso es de ahora. Ellos todavía no conocían nada de eso. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, así está claro. Es un tema claro, digo yo, bastante entendible. Bueno, eh, ¿alguien me falta por la lista?